Bienvenidos sean todos a este webinar y pues los dejo en manos de Fernando Poblano, nuestro especialista en seguridad de la información. Fernando, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a todos. Recuerden que pueden dejar sus dudas en la cajita del chat o preguntarle directamente a nuestro speaker. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, Carmen. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a esta sesión informativa del M9. Como le comentó Carmen, mi nombre es Fernando Poblano. Yo soy consultor especialista en seguridad de la información. Pues ya tengo algunos años de experiencia, más de 25 años en la industria. He colaborado en organizaciones como Digital, Compaq, HP, como arquitecto de soluciones para Latinoamérica. Y bueno, pues mi misión en esta industria es poder apoyar a los integrantes del área de tecnologías de información a lograr los objetivos del negocio utilizando tecnologías y servicios que nos permitan proteger de forma segura la información y minimizar los riesgos. Y bueno, pues ya entrando en materia, y por favor, en cualquier duda que tengan, interrúmpanme, de pronto me empiezo a ir largo. Yo también voy a estar haciendo algunas pausas para hacerles algunas preguntas, pero por favor, no duden en hacerlo. Como todos ustedes saben, y hablando de los riesgos para la humanidad, de acuerdo al World Economic Forum, en la edición 2021, que se lleva a cabo en Davos, Suiza, año tras año, existen 5 elementos relacionados con la tecnología que son un riesgo para la humanidad. No sé si ya conocían esta gráfica, y si no, ahora se las explico. Si observan en esta gráfica, podemos ver dos ejes que se encuentran mapeados en 4 cuadrantes. Los ejes hola. Sí, vemos entonces 4 cuadrantes, 2 ejes. En el eje vertical vemos el impacto que pueda ocurrir alguna de las amenazas que están descritas en los cuadrantes, y en el de abajo lo que vemos es la probabilidad de que estas puedan ocurrir. Es interesante mencionar que estos riesgos para la humanidad no solamente tienen que ver con riesgos tecnológicos, como lo verán, y a manera de ejemplo, las armas de destrucción masiva tendrían un gran impacto si estas llegaran a ocurrir. Sin embargo, la probabilidad es baja. Por otro lado, lo que tenemos en esta área es precisamente enfermedades infecciosas, pandemias, lo que hoy en día pues, nos está pasando, está causando un gran impacto, pero la probabilidad de que ocurra desafortunadamente es muy alta, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo se comenzaron a identificar elementos tecnológicos que ponen en riesgo a la humanidad y que están a la altura de los descritos, y algunos otros, ¿no? Como son la falta de agua, inestabilidad social, problemas de energía, desastres naturales, por mencionar algunos. Miren, aquí un ejemplo de nuestra área, ¿no? Si llegara a ocurrir un problema en la infraestructura de TI, un server, un storage, el impacto es alto, pero la probabilidad de que ocurra es baja, porque hoy en día contamos con sistemas redundantes de energía, clusters, replicación, esa alta disponibilidad, bueno, pues nos ayuda mucho, ¿no? Antes de entrar en materia de lo que vamos a hablar hoy, bueno, pues obviamente este es un tema de sensibilización, es identificar a las otras tres, a esos 3 elementos adicionales que conforman los 5, y que de hecho hay un sexto que ahorita les hablo de él. Esos 3 tienen que ver con el tema del poder de la concentración digital. Vimos este año cómo se cayó todo lo que huele a Facebook, el WhatsApp, Instagram, y nos dimos cuenta del gran poder que tienen de información ellos, lo que dependemos de ellos y de la información que tienen de nosotros. Entonces, esa falla masiva pues nos sensibiliza más acerca de esta situación. También podemos ver el tema de la gobernanza. En muchos sentidos, no hay regulaciones o estas son escasas, y eso, bueno, pues también provoca un impacto a la humanidad, pues a nuestros datos. Ustedes han visto cómo se han filtrado muchísimos, todos los leaks, ¿no? Esas filtraciones que han ocurrido y que han puesto en jaque no solamente a organizaciones, incluso a países y por supuesto a las personas que viven en esos países, ¿no? Y un tema también interesante, bueno, pues es el tema de la inequidad digital. Mientras más bien
Si toda la gente en el mundo no tiene acceso a estas plataformas de información, bueno, pues eso también causa esa inestabilidad social de la cual estamos hablando. Y hay una por aquí, si se dan cuenta, que no la tengo mapeada, pero tiene que ver precisamente con toda la adversidad en las tecnologías, aquellas cosas que están relacionadas sobre todo con la parte de finanzas y del blockchain, ¿no? Hoy en día, como saben, ahí está en boga precisamente toda la parte del blockchain, de las criptomonedas, del Bitcoin. En algunos países se está regulando, en otros no, pero mientras todo eso ocurra, bueno, pues el riesgo de que perdamos información y sobre todo nuestro dinero, pues también es muy alta, ¿no? Generalmente, la mayoría de las ocasiones que ocurren, pues estas situaciones de pérdida de información, de dinero, de algún tema de ciberseguridad, pues está ocasionado por descuidos, por negligencia, se trata de una cultura organizacional o de la falta de ella, de la falta de procesos, de una gestión de la seguridad de la información. Y bueno, también les comento que si desean conocer un poco más de este reporte, en, en la presentación, aquí en esta liga, pueden conocer el detalle completito del reporte. Está de veras muy interesante, y no tiene solamente que ver con la gente, con la gente que nos dedicamos a TI, sino pues para toda la humanidad, ¿no? Y bueno, pues no sé si han escuchado alguna vez estas frases en sus organizaciones e incluso desafortunadamente en la alta dirección, ¿no? Que tienen que ver con la sensibilidad de los usuarios, de esas frases de, pues si no lo veo, no está pasando, no va a pasar. Eh, Estamos hablando de que el cambio debe ser cultural, es organizacional. Todos sabemos perfectamente que si comemos comida chatarra, que si nos vamos por unos tacos, que si lo acompañamos de una coca, pues eso en algún momento pues nos va a pasar la factura, nos vamos a enfermar o algo puede ocurrir con nuestra salud. Ah, es decir, estamos creando una vulnerabilidad, estamos creando un riesgo. El problema de los ciberataques es de que cuando menos comer tacos y tomar coca, sabemos qué es lo que nos puede ocurrir. El tema de los ciberataques es que ni siquiera sabemos que está presente la vulnerabilidad, y eso es algo que tenemos que tener muy presente para poder sensibilizarnos y saber que hay un riesgo, ¿no? Que no solamente nos va a afectar a nosotros, sino a terceros e incluso a clientes. Eso es realmente lo grave, ¿no? Y hablando de riesgos, le pregunto a todo el grupo, si ustedes van al banco, se van caminando por la calle, van a hacer algún retiro, vamos a suponer 100,000 pesos o 100,000 pesos, y van al cajero y sacan esos 100,000 pesos, suponiendo que el cajero se los dé o que vayan directamente a la caja del banco pidan ese dinero y se salgan con él caminando por la calle. La pregunta es, ¿el riesgo es de que te asalten? Es pregunta al grupo, quien me quiera contestar, por favor, con lo que opinen. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la amenaza? ¿Y cuál es la vulnerabilidad? Si alguien quiere participar, bienvenido. ¿No? Adelante, Gerardo. Sí, bueno, la amenaza sería la amenaza sería los diferentes personas que ya existen dentro de ese cajero, que lo tienen estudiado, que día a día, pues en un puesto de dulces o algo así, pues todo el tiempo están monitoreando en contacto con otras personas. La vulnerabilidad es que yo voy a ese banco por primera vez y desconozco esa cuestión, que hay personas vigilándome. Otra es que puedo ir con el dinero en la mano, y ahí está la vulnerabilidad para la amenaza. ¿Podría ser? Sí, de hecho, perdón, hago este ejemplo muy sencillo porque lo quiero trasladar a nuestras áreas de TIC. Muchísimas gracias, Gerardo. El riesgo siempre está asociado a la pérdida de un valor, lo que sea que puedas perder. Entonces,
este valor puede ser intrínseco, el mismo dinero, los 100,000 pesos, o uno proyectado, por ejemplo, un negocio, ¿no? Cuando tú vas caminando al banco, te expones a que te asalten. En realidad esa es la amenaza, que te asalten. Pero que pierdas los 100,000 pesos es el riesgo, porque vas a perder un valor. Pero peor aún, puedes perder algo más valioso, que es tu salud o tu vida, ¿no? Eso es lo importante de este concepto del riesgo, porque la vulnerabilidad fue, ¿por qué te fuiste por dinero en efectivo al banco? Pudiste haber hecho una transferencia, pudiste haber hecho otra cosa, ¿no? Cuando esto lo trasladamos a las áreas de TI, tiene que ver, por ejemplo, con la parte de una cultura que los usuarios no entienden, abrir correos que pueden parecer sospechosos, no actualizar los sistemas, que te esté avisando por ahí el Windows 10 o el Windows Server, o incluso una actualización a nivel de firmware de un equipo que necesita ser actualizado y no lo actualizas, ¿no? Digo, sabemos de muchísimos casos que están ocurriendo en plataformas de monitoreo, que han desafortunadamente abierto la puerta, han entrado los hackers, han hecho, no solamente es el tema del ransomware, que es capturar la información, sino también se roban información. A veces pueden pasar meses ahí, hasta que encuentran lo que están buscando. No sé si ustedes sabían, pero en la industria de la ciberdelincuencia, porque es una industria, está identificada por una organización llamada Mitre, por NIS también se identifican, y se tienen identificadas bandas que se dedican a eso y actúan de cierta forma. Hay técnicas y tácticas que identifica Mitre, y muchas de esas organizaciones lo que hacen es solamente abrir puertas. O sea, esos cibercriminales lo que hacen es abrir puertas. Lo que nosotros tenemos que entender como responsables de TI es que ya entraron. Eso es lo que, si nosotros nos metemos eso en la cabeza de que ya entraron y que alguien está ahí, todo va a cambiar, porque vamos a ser más cuidadosos. Muchos de estos cibercriminales se quedan ahí meses, o incluso nunca atacan ni se roban nada ellos. Son abridores de puertas, venden esa información a otros cibercriminales para que entren, extraigan información y la puerta sigue abierta, y nunca te avisan. Otros cibercriminales lo que hacen es precisamente llegar y encriptar tu información y pedir un rescate, ¿no? Otros simplemente te envían spam, pero lo que tenemos que estar seguros es que van a entrar, y que pueden llegar en cualquier momento y por cualquier lugar. No sé si alguno de ustedes se dedique, por ejemplo, a la parte de páginas web. Instalen un WordPress, déjenlo un día y vean cuántos ataques tiene de un día al otro. Son cientos que llegan, son bots que están llegando. Es una locura. Pero bueno, precisamente hablando de ejemplos de amenazas, pues tenemos muchos. Digo, podemos hablar días acerca de estos. Es una cosa súper interesante. Nosotros aquí en LM9 estamos, pues no apasionados, sino preocupados porque nuestros clientes estén sensibles a esto, y que sobre todo tomemos acción. También en este mismo artículo, en este mismo documento, les vamos a dejar un artículo de ciberseguridad, que está escrito expreso por nuestros consultores. Y pues hablando del ransomware, el ransomware, como saben, es una de las amenazas más importantes en la ciberseguridad. El ransomware es un tipo de malware de criptobiología que amenaza con publicar nuestros datos personales. Lo que hace es bloquear los accesos de los usuarios a su información. Y bueno, pues a menos de que pague un rescate, pues no se entrega la llave. El peligro del ransomware también ocurre en que no solamente bloquea, sino que hoy en día es el malware más avanzado que existe. Esta tecnología de encriptar la información, descifrar los archivos, los hace inaccesibles. Como les comenté, piden rescates generalmente tasados en bitcoins o en alguna criptomoneda. El ransomware generalmente encuentra su camino a través de algunas de las múltiples entradas, pero generalmente tiene que ver con un correo electrónico, ¿no? Llega un correo electrónico, te llega como un correo aparentemente
de una persona conocida, de una organización conocida, y desafortunadamente entra y puede estar ahí. Un ransomware no actúa en el momento, un ransomware va moviéndose de forma lateral hasta que encuentra su objetivo y en ese momento comienza a cifrar cosas, ¿no? Un ransomware puede estar con nosotros 15 días, 30 días, a veces incluso pueden actuar hasta los 60 días. Por eso les comento, es importante que, digo, y esto no es por ponerlos paranoicos, simplemente por el hecho de saber de que tengamos en mente, algo ya entró a mi sistema. ¿Qué entró? No lo sé, pero tengo que primero detectarlo, detenerlo y remediarlo. Esa es como que la forma de hacer las cosas. Bueno, y en ese caso existen muchas formas de hacer frente al ransomware, y el marco referencial que establece NIST y que establece MITRE es precisamente, bueno, NIST significa Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, por sus siglas en inglés, y básicamente lo que propone son actividades agrupadas en funciones que establecen principios para contar con medidas con el fin de mejorar la ciberseguridad, y estas se definen en cuatro capas, que es proteger, detectar, responder y recuperar. Muchas de las tecnologías que ustedes van a encontrar en el mercado, sobre todo, por ejemplo, hablando de antivirus, solamente detectan. Y eso está bien, qué bueno que ya les avisó, pero si no se toma una acción, no se responde a esa acción, pues simplemente no hay forma de que se pueda remediar, ¿no? Por ejemplo, existen tecnologías que incluso impiden que el ransomware, o más bien pueden restablecer la información, incluso cuando ya llegó un ransomware y cuando ya se comenzó a encriptar cierta parte de la información. Desafortunadamente no se explota esa información, no se explota, perdón, esa tecnología, y a veces compramos las cosas, pero no las ocupamos al 100%. Y no sé si hasta aquí haya alguna duda. No, por el momento no, ninguna. Buen día. Sí, muchas gracias. Y bueno, hablando de las vulnerabilidades y amenazas y el por qué ocurren, bueno, pues esto generalmente, gracias, José Manuel, generalmente tiene que ver con, miren, tanto Mitre como NIS lo que establecen es lo siguiente. Recuerden, Mitre y NIS son organizaciones que no tienen que ver nada con ningún fabricante. Por eso esta información que les damos es colaborativa, fidedigna, no está asociada a alguna tecnología per se, pero ellos lo que dicen es, si ocurrieran dos cosas, una de ellas es la educación de los usuarios y la siguiente es la actualización de sistemas y aplicaciones, el 90% de las vulnerabilidades, amenazas o riesgos se disminuirían. La respuesta es, acuérdense, cuando nos falta alguna actualización, vulnerabilidades de lo que estamos hablando, ¿no? La amenaza es de que ocurra o que se despierte esa vulnerabilidad, que explote la vulnerabilidad y que entonces sí se transforme en un riesgo. El riesgo, lo que nosotros como encargados o responsables de una empresa o del área de sistemas, es minimizar riesgos. Quien les diga que va a acabar con todos los riesgos y que ya no van a existir con la tecnología que les ofrezca, por favor no le crean, vayan y toquen otra puerta, les están mintiendo. No hay forma de que alguien les asegure que se van a eliminar todos los riesgos, ¿no? Entonces, esos dos temas, educación y actualización, con eso minimizamos. Y luego, establecer procesos y gobernanza a través de normas como ISO 27001. Y un tema muy importante que ocurre en la industria, desafortunadamente, es que no tenemos backups seguros, ¿no? Nuestro respaldo de la información, aunque no lo crean, hay muchos clientes que los hacen todavía en CDs, los hacen en memorias USBs. Alguna vez encontramos a un cliente que él decía que tenía, lo fuimos a visitar, platicamos con él y decía que tenía la forma más segura de resguardar la información, y hacía un hoyo en el piso, y de veras, créanmelo,
Dice que él enterraba el disco en el piso para que pues no pudieran atacarlo. Y probablemente pues sí sea una buena idea. Hoy les voy a hablar de una caja fuerte diferente, pero bueno, el punto es que incluso cuando tenemos ya los backups hechos, eso no asegura que sea íntegra esa información y por lo tanto tenemos que hacer pruebas de restauración. Dentro de los procesos que les estoy marcando aquí arriba y la gobernanza, es que no existe un procedimiento o una política para hacer pruebas de restauración. Hay tecnologías que precisamente ofrecen la restauración de manera automática, ¿no? O ofrecen pruebas de restauración de nuestros backups, ¿no? Nuevamente, recordando que ya tenemos al enemigo en casa, cuando actúa un ransomware, una de las primeras cosas que busca e identifica es el backup server. Como los backup servers están basados en Windows, es una de las primeras cosas que encripta. Pues, ¿qué creen? Que esa es la razón por la que muchas organizaciones y los responsables de esas organizaciones tienen que pagar los rescates porque ya no hay forma de restaurarse, ya encriptaron a los respaldos y encriptaron la información y entonces no hay forma de restaurarse. Nuestro consejo ante eso es, no paguen nada, tomen alguna acción a priori, es decir, hagamos cosas proactivas. Si nos cae un ransomware, tocar la madera, pues lo podemos solucionar de otra manera, ¿no? Y pues algo también que no ocurre en las organizaciones es que algunas organizaciones dicen, bueno, yo ya tengo un servidor donde estoy haciendo la réplica, tengo un centro de datos en donde estoy también ahí guardando mi información, pero no tengo un plan de recuperación. Entonces es como el hecho de que se incendia, que se empieza a incendiar la oficina o la casa, tienes los extintores ahí, pero no sabes ni siquiera cómo usarlos, ¿no? Ese es en realidad el BCP, ¿no? Es tan importante como el DRP y bueno, pues es también parte de la gobernanza de los procesos de la norma ISO 27001. Nosotros en LN9 utilizamos a la norma ISO 27001 como parte de nuestra estrategia. Si no conocen a la norma, con gusto podemos abrir alguna sesión, solamente hablar de la norma, hablar de los controles, de que cada uno de esos controles está asociado a una tecnología y de esa manera podemos identificar riesgos y vulnerabilidades dentro de su organización para poder comenzar a trazar una ruta que los lleve a proteger la información, sobre todo de manera segura y con un estándar, ¿no? Y bueno, ya hablando acerca de la parte de los desafíos de las áreas de TIC, pues básicamente lo que nos dice esta lámina es de que la alta dirección nos pide que no tengamos caídas, que las aplicaciones siempre estén arriba, que tengamos bien respaldada nuestra información, que la protejamos de ransomware, que cumplamos con las políticas, que cumplamos con los requerimientos de retención, que si el personal no tiene las capacidades de cultura, incluso para manejar la tecnología, bueno, pues que también lo hagamos, que nos aseguremos que eso se minimice y que protejamos sobre todo pues la información y todos los activos digitales de la empresa, pero además no sé si lo han escuchado en sus organizaciones, que eso cueste lo menos o no cueste o que lo hagamos con lo que tenemos, ¿no? Se pide mucho, haciendo mucho con muy poco, ¿no? Entonces, bueno. Y pues nuevamente, ¿no? El tema de cuáles son esos ralentizadores, pues es de pronto esa sensibilización de la alta dirección, porque todos somos responsables. Si también eso lo entendemos como toda la gente que manejamos información dentro de la organización, desde el alto directivo hasta la persona que está en el almacén, entiende y es una cultura que es parte del grupo que tenemos que cuidar la información, pues estamos realmente ante un sistema de gestión de la información, ante una gestión de riesgos que podemos llevar a cabo de manera positiva.
que aprovechemos correctamente la tecnología, ya lo mencionamos, el presupuesto generalmente es uno de esos bloqueadores que evitan, digo, muchos de nosotros tenemos la idea de traer nuevas tecnologías, de poder implementarlas, de asegurar la información, pero siempre está el tema del presupuesto, ¿no? Y de pronto no hay algún argumento para justificar esa inversión. Entonces, aquí les vamos a dar una pequeña herramienta acerca de cómo hacer eso que se llama ROSI. ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? No. Sí, adelante. ¿No? Perfecto. Bueno, pues me sigo rapidísimo. Gracias, gracias, José Manuel. ¿Qué es lo que les queremos presentar? Bueno, el reto es cómo minimizamos el riesgo ante un ransomware, cómo evitamos pagar un rescate, cómo minimizamos la pérdida de la información, recuperarnos de forma muy rápida si llegara a ocurrir alguna de estas contingencias, minimizar pérdidas financieras y de reputación. Y esto es muy interesante porque, muchas gracias, Hugo. Esto es muy interesante porque no solamente tiene que ver con que tu empresa se quede afuera un par de días. Los primeros que se dan cuenta son tus clientes y cuando los clientes se dan cuenta, pierden confianza y en lugar de comprarte a ti, probablemente se vayan al de al lado y probablemente ese cliente nunca regrese, ¿no? Y tu reputación empieza a ser muy mala. Entonces, este ejercicio que vamos a ver al final de Rossi, yo creo que les va a hacer mucho sentido. Dentro de los retos, bueno, pues es mantener las luces encendidas, es decir, todos nuestros equipos, todas nuestras aplicaciones, todo funcionando, pero ya lo dije, ¿no? Sin ninguna inversión, con poca inversión o con lo que tenemos, o pues ocupemos OPEX, ¿no? Tal vez eso pueda ser una buena posibilidad, ¿no? Hablando precisamente del respaldo de la información del backup, lo que nosotros proponemos es combinar servicios de backup en sitio con los de nube. Acuérdense, hay una práctica, digo, también podemos hablar en algún día de eso. Lo que pasa es que hoy tenemos como que sí, exacto, exacto, ¿no? No solamente es tema de que el fierro fallo, que el software fallo, es el humano, de acuerdo a la estadística, el 80% de las cosas malas que nos ocurren en nuestras áreas es por un tema de un error humano. Entonces sí, efectivamente no necesariamente tiene que venir de un hardware o de algo que falló, ¿no? Sino, diría algún político por ahí, es fuego amigo a veces, ¿no? Llega por alguien que se encontró una memoria en la calle, aunque no lo crean, de veras, es decir, eso es una tontería, nadie haría eso. Hay gente que hace eso, hay gente que hace eso. Que llega con la memoria, se encuentra la memoria, la pone en su computadora, entra el malware y todo empieza a funcionar muy mal, ¿no? Y bueno, pues el backup 321 es una técnica, es una práctica en la industria que tiene que ver con tres copias de la información, en donde una de las copias es la productiva, es decir, es nuestro ambiente productivo, la primera copia. La segunda copia es un respaldo de esa información en un medio diferente, dos medios diferentes, es ese dos. Y el uno es tener una copia extra fuera de nuestro centro de datos. Ese es el 321, tres copias de la información, dos medios diferentes, una fuera de sitio. Si eso lo conseguimos, nuestra probabilidad de podernos recuperar de una contingencia, ya sea por un ciberataque o como comentaban aquí los compañeros, en caso de una falla, de un error humano, lo podemos hacer de forma muy rápida, ¿no? Y por eso el 321 es una práctica fundamental en nuestra industria. Es lo que les estaba platicando. Y todo eso lo establecemos incluso sin tener que ocupar un gasto de OPEX, ¿no? Digo, perdón, de CAPEX. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda. Les queremos presentar este servicio que les llamamos Caja Fuerte contra el Ransomware. Y también si alguien me pudiera comentar si actualmente utilizan BIM, conocen la tecnología de BIM, han estado relacionados con ellos, y les platicamos muy rápido de esto.
¿no? Bueno. BIM, como saben, todo el mundo conocemos VMware. VMware llegó pues ya hace más de una década. A mí me tocó ser de los primeros certificados en esta tecnología. En ese momento hablábamos de que BIM estaba hecho solamente para la parte pues de servidores no productivos, de desarrollos, de pruebas. Hoy en día pues es sí o sí productivo en toda la parte de virtualización, no solamente, perdón, con VMware, no solamente VMware, existe Hyper-V, existen algunos otros hipervisores, todo el mundo ya estamos utilizando virtualización en nuestros centros de datos. Y en ese momento había muchos softwares de respaldo, digo yo, de manera tradicional, porque lo que estaban respaldando eran servidores físicos. BIM llega en la era de la virtualización, ya protegiendo y recuperando de manera virtual a todas las cargas de trabajo. Hoy en día se ha extendido tanto que no solamente lo hace para servidores físicos virtuales, sino que también lo hace con cargas de nube, con la parte de desktops, incluso con 365 y con algunas otras aplicaciones o bases de datos como Oracle, SQL, etcétera, ¿no? Básicamente lo que propone BIM en esta nueva funcionalidad es cómo me puedo proteger contra el ransomware. Quienes conocen BIM sabrán que ha aumentado estas funcionalidades que tiene una nueva característica o que salió una nueva versión este año, la versión 11, y que una de las características que tiene es precisamente la inmutabilidad. Básicamente la inmutabilidad de lo que trata es el poder asegurar que esa información que estoy respaldando la haga inmutable, es decir, incambiable, inescribible, no sé si existe esa palabra, que no se pueda escribir. Así que si llega un ransomware a tratar de encriptarla, simplemente no la va a poder escribir. Luego entonces, si el ransomware actúa, toma y captura la información del backup server y del resto de los servidores, lo único que tendríamos que hacer, y digo lo único porque todos estaríamos muy tensos, todo el mundo estaría corriendo, pero pues guardaríamos la calma y diríamos, a ver, tenemos la inmutabilidad, tenemos la caja fuerte, está funcionando la caja fuerte, los respaldos fueron encriptados, no fueron encriptados. Ok, borren todo, no paguen nada, borren todo, y restauramos con la caja fuerte. Y de ahí sacamos los respaldos, los restauramos a los servidores y seguimos funcionando. Entonces, de lo que les estoy hablando es que cuando ocurre desafortunadamente un ransomware, un promedio de 3 días está una organización abajo, ¿no? No hay servicios, no hay aplicaciones, todo lo hacen a mano. Este año, desafortunadamente, nos ha tocado ver ya muchas organizaciones que se están, que desafortunadamente les ha caído un ransomware, que han estado fuera en promedio esos 3 días, que les ha costado, insisto, no solamente el tema del dinero, sino la parte de la reputación. Pero la otra situación es que aunque pagaran el rescate, eso no necesariamente les asegura que les van a regresar la información, ¿no? Entonces, para no entrar en rollos técnicos y con gusto, quien esté interesado, también podemos hablar mucho de la inmutabilidad de BIM y de BIM en particular. Tenemos muchísimo conocimiento en eso, fuimos de los primeros que recibieron a BIM en México y hay mucho conocimiento acerca de la tecnología de BIM, ¿no? Básicamente lo que nosotros planteamos en este servicio es una renta mensual por capacidad, es decir, si ustedes hoy en día ya tienen o no tienen un sistema de backup, un servicio de backup, licencias de backup, hardware de backup, o están en planes de poderlo mejorar, de poderlo actualizar, no tienen que hacer ninguna inversión. Lo que nosotros hacemos es entregarles capacidad a través de una appliance, con los teras que se requieran. Es una renta mensual. Esta capacidad se entrega como una combinación de servicios, de backup local a través de esa appliance que les comenté, de backup también en nube, es decir, de capacidad en nube para hacer este 3-2-1. Y esta renta, pues lo que incluye son precisamente las licencias, el appliance que les comenté en su centro de datos,
espacio de almacenamiento con el servicio de Backup as a Service para el 321, el 1 de ahí. El soporte tanto del hardware, del software en un esquema de 7x24, todo lo que es la parte de consultoría, servicios profesionales, levantamiento, creación de políticas, habilitación, pruebas de backup y de conectividad hacia el backup server y hacia el servicio de Backup as a Service, es todo lo que está incluido ahí. También este servicio incluye un reporte semanal y monitoreo del ambiente, es decir, recuerden, habíamos platicado, es bueno que hagas los backups, es probable que no estés probando la restauración, o sea, que no estés haciendo restauraciones como prueba. La tecnología de Veeam les permite poder tener un reporte de si se está o no efectuando el backup, si tuvo un error cuando se estuvo efectuando. Es una tecnología que le llaman Sure Backup, y nos da un estadístico y un reporte muy bueno. Aquellas organizaciones, si ustedes pertenecen a organizaciones, e incluso que no pertenezcan, de verdad se los recomiendo, que estén siendo auditadas, porque están en bolsa, porque son un sistema financiero, porque tienen que cumplir regulaciones, porque ya saben, ¿no? Cuando nos auditan, esto tiene que ver contra libros contables, tan sencillo como eso, ¿no? Si pasamos la auditoría a nuestro libro contable, le ponen una palomita y nuestra empresa vale más. Y si nosotros como gente de TI le decimos eso a nuestro director de finanzas o al CEO, que por haber pasado estas regulaciones, incluso de forma más automatizada que hacerlo manual, pues yo creo que todo el mundo va a estar contento, ¿no? Entonces, es parte de lo que nosotros hacemos con este servicio. No requerimos entonces hacer una inversión inicial, no se requiere comprar licenciamientos, utilizamos OPEX en lugar de CAPEX, protegemos en sitio y en nube. Algo muy interesante es que nos lo preguntan los clientes, ¿no? Bueno, está bien, ya hice el backup, ya lo tengo en el centro de datos de la nube, y si lo quiero restaurar y ya los servidores de aquí no funcionan, ¿eso para qué me sirve? Bueno, pues puede ser que en ese momento con esos backups que tenemos allá, los podamos convertir en máquinas productivas. Entonces ese es el servicio de Disaster Recovery as a Service, que es un servicio opcional, adicional. Entonces en ese momento les damos poder de cómputo, subimos los backups a ese poder de cómputo y creamos un DRP en ese momento, ¿no? Obviamente alguien me diría, si ustedes son muy tecnólogos, diría, pero a ver, Fernando, eso no es tan fácil, ¿no? Tienen que ocurrir muchas cosas. Efectivamente, hay que hacer mucha consultoría para asegurarnos que esos Disaster Recovery as a Service que vienen de un backup realmente sean funcionales y sobre todo accesibles a los usuarios, tanto internos como externos, ¿no? Pero se puede, ¿no? ¿Eso qué evita? Que tengan que restaurar 2 teras o 3 teras por internet, regresarlo a sus servidores y que eso pueden pasar los 3 días que les dije que se iban a ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí también estamos cubiertos, ¿no? El tema del soporte en ambos sitios, los reportes de estados de salud, obviamente de ambos sitios, y pues los escenarios que nosotros identificamos de un probable cliente que quiera hacer uso de estos servicios es aquel que ya utiliza servicios de Veeam o que utiliza las licencias de Veeam, que ya tiene su infraestructura, que ya está licenciado y que quiere seguir utilizando esas licencias que ya compró, por supuesto que es posible. A aquellos que desean hacer una combinación entre el backup tradicional y la caja fuerte. Esta tecnología, ¿cómo funciona? Recuerden, tenemos el backup server Windows. Ese backup server respalda un repositorio también Windows. Si llega un ransomware, se llevaría al backup server y se lleva también al repositorio Windows y pues ya deja de existir. Lo que nosotros proponemos ahí es insertar esta caja fuerte dentro del ambiente y que ésta vaya haciendo copias de los respaldos tradicionales. Eso es posible. Si el cliente quiere que todo sea caja fuerte sin necesidad de tener respaldos tradicionales, también se puede, ¿no? Aquellos clientes que ya hicieron inversiones, que ya tienen storage, que ya tienen infraestructura Veeam, que ya tienen las licencias, bueno,
pues también podemos convertir esos ambientes en ambientes de caja fuerte. Ya no es una playa, ya estamos hablando de servicios profesionales, ya es otra cosa, pero también es posible. O sea, la flexibilidad ante todo, ¿no? No es, pues esta caja tiene tantos teras, los ocupes o no los ocupes, se acabó y ahí nos vemos en un año. No, es cómo podemos realmente utilizar la tecnología que ya adquirimos, ¿no? Si es que la tenemos. Y bueno, pues también aquellos clientes que simplemente pues no tengan nada o que estén precisamente en un periodo de renovación, ahora que estamos en la parte de presupuestos, esto podría ser una muy buena opción para tener en consideración hacia el 2022, ¿no? Y aquí un ejemplo rápido que tiene que ver precisamente, es un ejemplo además real, que tiene que ver con un cliente que desea proteger 13 máquinas virtuales basadas en VMware. Estas 13 máquinas ocupan 30 teras de capacidad, una combinación de sitio y nube. Actualmente el cliente se encuentra en uno de los escenarios que acabamos de describir. Como les comento, él desea hacer uso de esta práctica del 3-2-1. Al final, digo, les estoy haciendo un resumen de todo lo que sucedió en semanas, ¿no? Pero al final, nuestros consultores determinaron que se requerían 20 teras en sitio y 10 teras en nube, en la nube de cloud. Se considera una appliance en el sitio del cliente de 20 teras, es decir, se les entrega una appliance que tiene procesamiento, que tiene disco, que tiene las licencias, que tiene todo el hardening de Linux. Creo que olvidé comentar eso. La razón por la que el ransomware no puede atacar a la caja fuerte es porque instalamos una versión o una forma especial de Linux que despierta esa funcionalidad de inmutabilidad. Es decir, cerramos todas las puertas. Eso es el trabajo en realidad fino que hay que hacerle al auto para que en realidad sea un auto de carreras y no sea un auto de calle, o dicho en nuestros términos, en realidad sea una caja fuerte y no sea simplemente un disco adicional donde respaldar, ¿no? Es muy importante el tuning para hacer el hardening. Bueno, y entonces esa renta mensual que nosotros le ofrecimos al cliente, que por cierto ya se cerró, es de $3,795 mensual. Incluye esos dos elementos, el hardware en sitio, el hardware en nube, y esto incluye, insisto, esos dos elementos, todo el tema del licenciamiento, todos los servicios de soporte, el soporte 7x24, es un contrato de un año. Y bueno, no sé si hasta aquí haya alguna duda antes de pasarme a lo que es el ROSI, que este elemento les va a gustar mucho el ROSI. Si alguien conoce ROSI, que me diga o que me comente si sabe acerca de él. Ok, bueno, como todos ustedes conocen perfectamente el ROI, el Return of Investment, la S tiene que ver con seguridad. Entonces, básicamente, el ROSI es una herramienta para los tomadores de decisión y para que ustedes puedan apalancar sus proyectos ante la alta dirección. Básicamente lo que determina es si es viable o no una inversión en tecnologías de seguridad. Porque los riesgos al final, digo, hace ratito hablamos de que un riesgo es la pérdida de algo, ¿no? Que sea intrínseca o proyectada. Entonces, por ejemplo, puede llegar un auditor y ustedes son, no sé, una gasera, ¿no? Y entonces la gasera les dice al auditor, bueno, es que aquí el riesgo es máximo, ¿no? Lo que yo recomiendo es que la gasera se mueva a otro estado, en otro lugar, en el desierto, ¿no? Y probablemente el CEO le diga, o el consejo le diga, pues sí está muy bien, muchas gracias por la recomendación, entendemos el riesgo, pero cuesta más mover toda la planta que el mismo negocio, no va, puedo vivir con eso. Entonces hay riesgos con los que se puede vivir, ¿no? Pero también nosotros como responsables del área de TI es
preguntarnos cuál es el costo de no hacer nada, ¿no? ¿Cómo puede una solución afectar, cómo el no tener una solución de seguridad de la información, de ciberseguridad, de backup, etcétera, podría afectar la productividad del negocio si es que una de esas amenazas ocurriera? Acuérdense, vulnerabilidad, amenaza, riesgo, ¿no? ¿Cómo puedo minimizar los riesgos? Bueno, pues primero tengo que identificar las vulnerabilidades para evitar que las amenazas se despierten, ¿no? ¿Y qué impacto financiero ocurriría ante una amenaza, ¿no? Si no invierto en esa tecnología, en esa solución de seguridad, ¿realmente puede afectar a mi negocio? Y bueno, está bien, ya me convencí, ya me sensibilicé, estoy seguro que tengo que hacer alguna inversión, tengo que pedir esa autorización, tengo que venderle la idea a la alta dirección. Ya tengo varias propuestas aquí en la mesa. ¿Cuál es la más asequible, ¿no? ¿Y cuál es la que tiene ese balance correcto entre lo que está necesitando el negocio y minimizar los riesgos al máximo? Y bueno, este es un ejemplo precisamente de los $3,795. ¿Y qué tiene que ver con esto? Ahora lo explico. Si nosotros multiplicamos esos $3,795 por 12 meses, nos dan $45,540. La facturación de la empresa, que también la investigamos en ese momento, es de aproximadamente $20 millones en un año, que dividido entre 365 días dan casi 55,000 por día o 2,283 por hora, ¿no? En caso de que llegara a ocurrir un ransomware, la empresa deja de operar un promedio de 3 días, que son prácticamente $164,000. Los cibercriminales generalmente, como les comenté, solicitan sus rescates en bitcoins. Hoy en día un bitcoin, bueno, cuando hicimos esto estaba en $62,000. Por ahí recomendación, inviertan en bitcoins, va a subir mucho. Este mes de septiembre estuvo en 42, subió a 62 en octubre. Este mes es probable que se vaya a 98. Pero bueno, tomándolo como $62,000, son $620,000, ¿vale? La caja fuerte puede minimizar ese riesgo y mantener la disponibilidad sin tener que pagar el rescate en un lapso significativamente menor al de esos 3 días. Y bueno, pues suponiendo incluso que tuviéramos los backups, ¿no? Que tuviéramos realmente los backups 3 días para podernos recuperar. Si no, pues ¿cómo les explico que ya no hay forma, ¿no? El porcentaje de mitigación estimada de la caja fuerte es de un 80%. Es importante esto y está relacionado con lo que les comenté al principio. Quien les diga que el 100% de efectividad de su solución es lo que les está entregando, no le crean nada, cierren la puerta, ya no platiquen con esas personas, es un engaño. Incluso con tecnologías como la que estamos ahora mismo describiendo, nosotros vemos la efectividad en un 80%. ¿Por qué razón? Porque puede ser que ese lapso, ustedes están esperando un lapso de tiempo entre lo que le llaman el RPO y el RTO. El RPO es ese punto en donde tomaron la foto y desde el cual se van a recuperar. El RTO es ese tiempo que van a tardar para recuperar el RPO y ya ponerlo en línea, ¿no? Entonces, esos dos elementos son importantísimos. La caja decimos que es al 80 porque probablemente tengamos un gap, tengamos una diferencia de un día, de unas horas, de 4 horas, de lo que sea. Es eso, ¿no? Si me dices, es que yo soy un banco y necesito lo que ocurrió hace un segundo, bueno, también puede ocurrir, ¿no? También podemos configurar la caja para que haga eso. Pero la mayoría de las organizaciones en industrias diferentes a financiera, lo que nos dicen es, con 3 o 4 horas de diferencia no tengo problema. Entonces, bueno, de ahí viene también mucho del tema de la efectividad. Y el ROSI, su fórmula, he hecho mucho rollo, pero no hablé de la fórmula del ROSI. Hay una fórmula mucho más completa que esta, pero la fórmula sencilla dice, tú tienes que medirlo en el número de incidentes que pueden llegar a ocurrir, el costo de cada incidente, estamos hablando de la anualidad, el costo de lo que
de lo que ese incidente le dé a la empresa, más bien le quite a la empresa, menos la inversión de lo que sea que cueste esa tecnología que deseas implementar. O sea, tú, director, gerente de sistemas, estás como que ya te movió una tecnología, dices, bueno, esto es lo bueno, ¿cómo lo apalanco ante el director de finanzas o el director de TI? Ah, bueno, esta es una fórmula muy adecuada. Y lo dividimos simplemente entre esa inversión y aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que el número de incidentes fue 1 durante todo el año, pero que ese incidente nos costó $164,000, le restamos los 45,000 que cuesta la solución y lo dividimos entre esa misma solución, el resultado es que el ROCI es del 260%. Olvidé comentar que el ROCI lo que te dice es que cualquier resultado de ROCI superior al 90% debería de justificarse el proyecto. ¿Se acuerdan cuando les dije, me quedo viviendo con el riesgo o lo asumo y le invierto, ¿no? Cualquier cosa que esté cerca del 90% o superior al 90%, se paga el proyecto, se justifica. Si el ROCI les da el 20%, no va, no hay forma, ¿no? Hay que invertir $1 millón en nuevos firewalls, pero mi empresa factura 100,000 al año, no va, ¿no? Va a salir negativo, de hecho. El particular fue el 260%, o sea, obviamente el proyecto pues se justificó, ¿no? No sé si aquí haya alguna duda. Ahora sí ya no tengo muchas más láminas y ya solamente los escucho por dudas, comentarios, saber si esta información les está sirviendo, si es útil para sus negocios, para sus trabajos, si les gustaría que pudiéramos tener información muchísimo más detallada, profunda, acerca de toda esta situación. Y ahora sí me quedo callado y te dejo la palabra, Carmen. Gracias, Fernando. Mira, nos comenta Hugo que la información es muy útil. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Recuerden que si tienen dudas pueden abrir su micrófono y preguntarle directamente a nuestro speaker. Ok, Hugo, claro que sí, les vamos a pasar la presentación y también la grabación de esta sesión al terminar. Se las vamos a estar compartiendo por ahí. Si tienen alguna duda, con toda confianza le pueden preguntar al speaker. Y con gusto también, al final de esta presentación, van a encontrar también, bueno, mis datos, los de Carmen. Si necesitan que platiquemos, con gusto lo hacemos. Y bueno, pues podemos detallar más. Dos elementos que les pueden servir también. Dentro de la presentación van a haber 2 ligas. Esta liga del reporte del World Economic Forum, con el tema de las amenazas para la humanidad, y el otro que tiene que ver con la parte de ciberseguridad, que también es un blog que también escribimos en una revista digital. Entonces, bueno, pues si no hay más dudas, yo les agradezco muchísimo la atención. Gracias a ti, Fernando, que nos diste toda esta charla el día de hoy. Gracias a todos los que nos están acompañando. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. José Manuel, gracias por acompañarnos. Dicen que excelente. Gracias por estar aquí. Recuerden que después les vamos a estar haciendo llegar la grabación y la presentación, y cualquier duda se pueden contactar con nosotros o con sus asesores de cuenta para que los puedan auxiliar, o de igual manera si quieren hacer una sesión 1 a 1, también Fernando Poblano nos puede ayudar con toda confianza. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Hugo. Que tengan excelente día y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho todos. Muchas gracias a todos por su tiempo.